Vamos a capítulo 11 de Romanos. Estamos continuando con el estudio expositivo del libro de Romanos, concluyendo ya el capítulo 11. Estamos procurando concluir toda esta franja interesante del capítulo 9 hasta el 11. Si bien no es la franja que vamos a estudiar, les pediría por favor que avancemos con la lectura desde el 25 para tomar un contexto mayor. Hoy estudiaremos entre el verso 33 y parte del verso 36 o hasta el verso 36, capítulo 11. Vamos a dar una lectura y entonces oramos para avanzar con el sermón. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana entendemos, Señor, que somos tuyos porque nos amaste antes que nada. Señor, estamos sujetos a ti por tu palabra. Nosotros no podemos hacer nada sin ella. Nosotros no tenemos otra forma de conocerte. Nosotros no tenemos otra forma de obedecerte, sino por medio de tu palabra, la Biblia. Somos limitados, Señor. Tu sabiduría, tus pensamientos son tan hondos que nosotros no podemos llegar. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a comprender aquello que será útil para servirte mejor y que al final, Señor, ha de glorificar tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Es uno de los versos, estaba hablando con un hermano ayer, es uno de los versos tan simples y tan profundo a la vez, que es complicado, creo que para todo predicador, tratar de mostrar toda la grandeza de este pasaje en sí. Pablo, desde el inicio, se explayó, y acá hagamos un recorrido rápido. Él habló de la condenación y la necesidad de la justicia de Dios. Entre el capítulo 1 al capítulo 3, 20. Él habló de la justificación, de la provisión de la justicia de Dios, desde el 3 hasta el capítulo 5.
También se tomó el tiempo de explicarnos de la santificación y cómo Dios demostró el proceso en cada hijo suyo. Y al final, que estamos hablando entre el capítulo 9 y el 11, esa recepción en cuanto al plan de Israel y la iglesia. Reflexionando el apóstol sobre todo esto, lo que ha mencionado aquí entre línea y línea, sus argumentos, digamos, porque él venía argumentando el hermoso libro de Romanos. Debemos recordar que estas líneas fueron inspiradas por el Espíritu Santo, evidentemente, pero a medida que fue inspirada, las líneas que fueron escritas en el original no fueron hechas por manos propias de Pablo. Él requirió la ayuda de lo que para nosotros sería como un escribano hoy en día. El término es un amanuense. Y ustedes verán en el capítulo final de Romanos, este hombre da un saludo desde la función que estaba haciendo y se llama Tercio. Yo Tercio, dice en el 22, que escribí la epístola. ¿Pudiste notar? Yo escribí la epístola, pero como una ayuda mecánica, solo como referencia. Y ahí en sus mentes es como si Pablo estuviese diciendo, porque él iba hablando, y Tercio tomando las notas de lo que Pablo iba diciendo. Y llega al capítulo 32 y es como si Pablo se detuviese. Y con un asombro de todo lo que él había dicho hasta aquí, él emite un himno. Técnicamente y teológicamente esto se llama doxología, que vamos a definir, es importante definir qué es doxología en los términos bíblicos. Y Pablo hace una exclamación desde lo más sincero de su corazón, así como esa tristeza que tenía hacia el pueblo de Israel. Y él se detiene, no me imagino el rostro de Tercio al escribir, seguramente iba pausadamente. Y él se detiene, casi adelantando, tal vez Tercio medio confuso, diciendo, ¿será que Pablo va a terminar la carta? Por eso hace ya su doxología final. Y Pablo estalla, Pablo prorrumpe desde lo más hondo de su corazón y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, y cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. 3 exclamaciones hermosísimas. De nuevo, quiero tomarme el tiempo de mostrar la figura de doxología, porque creo que va a ser una herramienta siempre en nuestras manos cuando nos encontremos en alguna de las cartas. Doxología viene de la palabra griega que tiene 2 compuestos, doxa, que es gloria, y logía, que es palabra. Es la gloria dada a través de la palabra, son los himnos, son las alabanzas de algún profeta, algún apóstol o algún creyente o algún hombre que se encuentra con las realidades de Dios y no tiene más otra opción que de una manera sincera, casi espontánea, él explota y levanta alabanzas a la gloria inminente, evidente, al cual él se encuentra. Esto es doxología. Y lo que estás viendo ahí entre el 33 al 36 es una doxología
Disculpen que diga este término, pero de vuelta, es muy utilizado. Lo podés ver en Efesios, capítulo 3, 22, es una doxología. De vuelta, Pablo, solo a modo de ejemplo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Es una doxología. En Timoteo vas a encontrar en 1.15, 1 Timoteo 1.15, encontrarás otra doxología. Es una alabanza a través de las palabras que brotan casi como un reflejo en esa persona. El 1.17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hay muchos ejemplos más. Así que nosotros estamos ante una doxología. En la doxología, el creyente sencillamente adora a Dios, porque tuyo es el poder y el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Esto es una doxología. La teología no puede lograr progreso verdadero sin el espíritu de adoración. ¿Cómo llegar a las Escrituras y encontrarse con palabras frías? La doctrina y la doxología van juntas de la mano. Queridos, si vos te encontrás con las verdades doctrinales puras, con estas verdades inminentes, el resultado será adoración en tu vida. Y si ese resultado no es visible, y no estoy hablando de sencillamente una adoración verbal, esto por supuesto va en consecuencia con tu vida, es evidente, y lo vamos a ver enseguida nomás. Si no hay una adoración propia de la teología, no hay una doxología en tu teología, entonces hay uno de dos problemas. Tu teología está mal o tu corazón está mal. Hice un compendio de varias teologías. Son palabras que quisiera leer, me tomé el tiempo, me va a llevar 5 minutos más o menos, definiendo lo útil y lo apreciable que es. La doxología es la ofrenda de adoración a Dios, admiración, amor y alabanza, exaltándolo, glorificándolo, proclamando su grandeza en adoración humilde. La teología no puede lograr progreso verdadero sin el espíritu de adoración. La adoración divorciada de la sana doctrina degenera en emocionalismo superficial. La doctrina divorciada de la verdadera adoración cae en un intelectualismo árido. Una teología de doxología verdadera dará el debido énfasis tanto a las Escrituras como al poder de Dios. Y es interesante, podrás anotar Mateo 22, 29 y vas a notar también lo que nuestro Señor Jesucristo se refería a estos religiosos. Y decía Él, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ignorar las Escrituras o ignorando las Escrituras es ignorar lo que Dios puede hacer en tu vida. Un hombre que no conoce a Dios es un hombre que ignora las Escrituras. Este hará hincapié tanto en el conocimiento de las Escrituras como la iluminación por el Espíritu Santo. Él va a entender que la Escritura es guiada, inspirada y utilizada por el Espíritu Santo en la iglesia, en nuestros corazones. El poder del Espíritu Santo es esencial. Sin la teología ha de cantar como un himno.
sin la teología apropiada, no ha de cantar como un himno. Y ¿sabes qué? Si no te acercas a las Escrituras y no hay una reacción, como dijimos, de adoración, este libro va a ser como una guía telefónica. Letras tras letras, datos tras datos. Me imagino yo que leer una guía telefónica será lo más aburrido que pueda haber. Y si no entendés el espíritu y el poder de Dios tras las Escrituras o en las Escrituras, evidente que va a ser muy aburrido. La doxología no es solamente un tema entre otros temas, más bien es el espíritu en que la teología ha de llevar a cabo su trabajo. Pablo quedó asombrado de lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel y la iglesia. Y no puede continuar con lo que sigue, él se detiene. Él da alabanzas, él da gloria. Él queda como en un paréntesis de adoración y espera un rato, tercio. Que hasta la profundidad de Dios. Por medio de la palabra y el espíritu, el teólogo aprende a hacer preguntas respecto a Dios y la condición del hombre ante una doxología. Miqueas 7 evidencia con el versículo 18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Esta es una doxología también. Y olvida el pecado del remanente de su heredad. Hace una pregunta retórica. Ya tiene su respuesta. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Salmo 8, verso 4 dice, digo, ¿qué es el hombre? Una doxología, está haciendo una pregunta y dice, ¿quién soy yo? Para que tengas de él memoria. Señor, ¿qué miraste en mí para recordarte o para amarme? El creyente que dice, la doxología tiene que colocarse dentro del contexto tanto de una vida cristiana y un servicio de asistencia práctica. Quisiera volver a leerlo. La doxología, la alabanza a las verdades de la gloria de Dios, tiene que colocarse dentro del contexto tanto de una vida cristiana y un servicio de asistencia práctica. Y voy a argumentar un poquitito, eso está en Hechos, cuando está hablando de los diáconos. Estos diáconos estaban por oficio dando servicio a las necesidades de la iglesia primitiva, la primera iglesia. Y había una característica muy peculiar y hay que marcar, subrayar, que es hermosísima. Y dice, estos hombres eran llenos del Espíritu. Estos hombres estaban colmados, abrumados por el conocimiento de las doctrinas de los apóstoles. Y ellos estaban calificados y estaban sirviendo porque es un resultado de adoración de aquella gloriosa verdad. No está en mi línea, pero encontrarse con la gloriosa verdad de Dios te empuja, hermanos, al servicio, a disponerte a la iglesia, a la entrega del servicio. Esto es algo propio. Cada hombre que se ha encontrado con la gloriosa presencia de Dios han caído postrados, reconociendo sus limitaciones, reconociendo su humanidad, reconociendo lo poco que son, lo nada que son.
Y Dios desde ahí los llama al servicio. Pablo está realmente abrumado por los caminos de Dios, por su fidelidad en el pacto que ya estudiamos, por su inclusión en el pacto y su consumación hacia el pacto. Él acaba de escribir esto en el verso 32 y dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Nuestro hermano nos habló de la gran misericordia, es el evangelio en sí, hermoso evangelio, elaborado desde antes de la creación del mundo para redención y para su gloria. Esto es lo que a Pablo lo tiene abrumado, esto es lo que a Pablo lo deja casi sin palabras y se detiene en adoración. Él no está mirando de la creación que Dios ha hecho como testigo para que los hombres entiendan quién es Dios. Allá en el capítulo 1, y él muestra que Dios sujetó, Dios armó, en él subsisten todas las cosas. No, Pablo no está asombrado de esto. Pablo está asombrado de todo lo que Dios ha hecho hasta el capítulo 11 y está asombrado de la sabiduría del evangelio. ¿Cómo es que Dios ha hecho aquello que nosotros no comprendemos y ha puesto a nuestra disposición? Dice, oh profundidad. El misterio en el versículo 25, por eso lo leímos desde ahí. La interdependencia entre la salvación de la plenitud de los gentiles y todo Israel. Esto era parte de la sorpresa que estaba ahogando a Pablo. Y por supuesto todo lo escrito sobre la justificación por la fe. No es de sorprendernos que Pablo era en sí mismo un maravilloso resultado de la gracia soberana de Dios. Él era un testimonio. El gran apóstol Pablo prorrumpe en una doxología. Yo que perseguía a la iglesia, no sé qué pensará, pero este hombre que con todos, porque era un hombre, tenía una mente bastante brillante, Pablo, como una posición intelectual no menos la de su gente en ese entonces. Y él dice, la gran misericordia aplicada a mí. Yo, un gran perseguidor de la iglesia. Este pueblo que entregaría mi propia vida aún para ver si ellos no son salvados. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, el cual está elaborando. Y de nuevo, Pablo, MacArthur dice, es como si estuvieses subiendo, en su comentario bíblico dice de Romanos, como si estuvieses subiendo a una montaña muy elevada, y él usa el Everest, nunca he estado allí. Sí he estado en uno de los puntos más altos de nuestro país y realmente es alto, no sé cómo será el Everest. Llegar allí es un trabajo, es un placer también, pero cuando estás en la cima, el punto más alto, desde allí podés ver el poder de Dios, y Pablo es como si estuviese en lo más alto de la sabiduría y el conocimiento. Y dice, desde acá puedo ver lo que Dios ha hecho. Y no usa la altura. Si ustedes se dieron cuenta, Pablo no levanta la o altura del conocimiento de Dios. Dice, oh profundidad, porque él está allá arriba viendo lo que Dios hizo. Y desde ahí observa, qué profundo que es lo que Dios ha hecho para llegar al tope del evangelio. Pablo está ya en un himno de alabanza a la sabiduría y la misericordia de Dios. La primera exclamación, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Las riquezas es un modismo que Pablo parece usaba mucho en todos Romanos, incluso algunas cartas. Él usa en 2:4 y dice, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad
te guía al arrepentimiento. 9:23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Habla de las riquezas de Dios. 11:12, y si su transgresión es la riqueza del mundo, su defección la riqueza de los gentiles. Y sigue. Lo hace en Efesios, lo hace en Filipenses, lo hace en Colosenses. Nuestro Dios es rico. Nuestro Dios es capaz de dar. Él no quedará pobre por darnos. Pero estas riquezas Él las aplica al conocimiento y la ciencia, o la sabiduría en este caso. El corazón del Evangelio y la esperanza de la humanidad no hay otra, la abundancia o la abundante misericordia del carácter y del plan de Dios. Esta es la esperanza de la humanidad. No hay otra, hermanos. Isaías 51, creí que podría ser una lectura paralela. En el 51:1 que nuestro hermano hoy nos leyó en la lectura congregacional, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Porque ¿qué gastáis en dinero lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Sigue la lectura y en el versículo 7 es el mismo término. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y la palabra es abundante o rico. Y Pablo está hablando de esa abundancia de perdón que no tiene fin. Querido, no hay esperanza en el mundo si no es en Cristo. No existe esperanza. No hay mecánica aparte de la abundancia de perdón, misericordia en Cristo. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios. El término que fue traducido como profundidad evidencia y sugiere una inmensidad, evidentemente, lo que es inagotable. Lo inagotable que son las riquezas, vuelvo a decir, para esa sabiduría y ese conocimiento de Dios. La sabiduría de Dios parece referirse a la virtud que orienta sus propósitos y sus intenciones hacia los mejores fines. El conocimiento puede indicar la virtud de Dios que asegura su pleno dominio de toda la información pertinente para realizar los mejores fines que determina su sabiduría. Te lo voy a decir de otra manera. Puede ser una persona muy inteligente, con un coeficiente intelectual elevadísimo, pero eso no te hace sabio. Y Pablo está mostrando la conjunción de ambas cosas. El dueño de todo conocimiento, aplicado sabiamente. Acá está, si tuviésemos que resumir en una palabra, y seguramente continuaremos el domingo que viene, estamos hablando de la providencia de Dios. Él sabe por qué naciste en esta era de la humanidad. Él lo sabe. Él sabe por qué estás hoy en esta iglesia y no tal vez en otra iglesia. Él lo sabe. Hay muchas personas que el mundo entero hoy está
repleto de teóricos. Hay futbolistas que solo practican fútbol virtualmente, ven todo el día partido, fútbol. Teóricos. Turistas teóricos, no van a ningún lado, están viendo desde un monitor. Soldados frustrados teóricos, haciendo juegos de guerra desde un monitor, todo teoría. Y también existen sabios teóricos, conocen mucho, pero no hay sabiduría. No saben qué hacer con la realidad, no saben cómo aplicar un conocimiento a una situación rutinaria. No lo saben. Y el problema no está en el intelecto, no está en el conocimiento. El problema está en que no lo saben hacer y no son sabios. Son muy inteligentes, pero sin capacidad de lidiar con los problemas. Dios lo sabe todo y definitivamente tiene la sabiduría de aplicar ese conocimiento. Él conoce de antemano cualquiera de las posibilidades, de antemano. Él conoce todo lo que sucede en cada parte y rincón del mundo. Por favor, hacete la idea y en tu mente de cada ciudad, lo que ocurre en cada ciudad. Si crees que tu barrio es difícil, Dios sabe, Él conoce lo que ocurre en cada barrio. En cada casa, en cada familia. Él conoce el clima en cada región, el sol, todas las estrellas. Vamos un poquitito más allá. Cada galaxia, cada agujero negro, no sé lo que significa esto, pero me han dicho que es algo poderosísimo. De paso muestro mi gran ignorancia al respecto. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Absolutamente todo. Conoce cada molécula, cada átomo. Conoce cada día, cada hora, cada segundo, cada milisegundo. Él lo conoce. Él conoce a cada ser humano. Y a con sus caracteres, su formación, su cultura, sus circunstancias. Él conoce cada carácter de este ser humano. Él conoce sus emociones. Él conoce su formación y su limitación. Él conoce sus pensamientos. Querido, el Dios que nosotros adoramos, Él conoce tus deseos. Él conoce cada deseo de cada hombre en cada etapa, desde que el primer hombre ha nacido hasta hoy. Él lo conoce. Él conoce, y esto me sorprende, Él conoce sus intenciones. Ese es el Dios a quien adoramos. Ese es el Dios que ha dejado casi mudo a Pablo. Y todo esto conjugado al presente, al futuro y al pasado. No te olvides que Dios creó el tiempo. Él no está sujeto a su creación. Él creó el tiempo para su gloria. Él no está regido a un reloj ni a un calendario. Él lo ha hecho, hermanos. Nosotros parametrizamos, nosotros hemos hecho una mecánica de medir el tiempo, pero Él ha hecho el tiempo. ¿Podés entender esto?
Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar, mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, dice el salmista, acá en una doxología, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dios nunca, querido, Dios nunca se equivoca. ¿Por qué? Porque no le falta ninguna información. Así es que cuando Dios toma una decisión, ¿sabes cuál es la decisión que está tomando? La mejor decisión. Cuando estás en unas circunstancias o favorables o no favorables de tu vida, por favor, pensá de que Dios tomó una decisión y esa es la mejor decisión, hermano, amigo. Dios no yerra en sus estatutos, en su decisión, en su plan. No hay improvisaciones para Dios, ni en el macro, ni en el micro. La segunda exclamación, hay un versículo que quisiera, el 104:24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas las cosas, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Y la segunda exclamación describe los juicios y caminos de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Otra vez Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, vos hombre, yo hombre, nosotros hombres, limitados. Dice Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra, pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Mi palabra produce el resultado que yo he decidido que tenga. Y será prosperada en aquello para que la envíe. De nuevo, Dios no fracasa. Dios no ha fracasado. Dios no va a fracasar. Y mucho menos con sus hijos. Cuán insondables sus juicios. La palabra significa un asunto. Cuando habla de juicio, digo de la palabra juicios. En nuestra cultura, juicios tiene un significado totalmente diferente. Ahí viene el juicio, ¿verdad? Estamos diciendo irónicamente que le falta algún tipo de equilibrio. No es ese término, sino que sus decisiones, y vuelvo a decir, la palabra es un asunto para un juicio, un pleito, pronunciamiento de una decisión o el veredicto. Entonces lo que él está diciendo, cuán insondables son tus veredictos, Señor. Cuán insondables, Señor, son tus decisiones.
Si tuviésemos que hablar en términos judiciales, Señor, son insondables tus fallos. Primera de Corintios 6:7 dice, así que por cierto, es ya una falta, habla de la palabra, estoy tratando de argumentar la palabra, que tengáis pleitos entre vosotros. Era el problema que había entre los corintios. Y estaban llevándolo a un estrado judicial entre hermanos. Dice, no hace falta entrar en pleitos y en fallos judiciales o en decisiones. Esta es la palabra. Así es que cuando Pablo está diciendo, no podemos fondear tus decisiones. No tiene fondo. Son insondables. Eso es, insondables. Impenetrables. Indescifrables. Sus caminos. Es decir, la manera en que Él decide logra sus propósitos. Inescrutables, es una palabra que nosotros no usamos. Está en el diccionario de la Real Academia, pero no estamos acostumbrados a usar en nuestras conversaciones. Pero se está refiriendo a la figura de seguir los pasos, literalmente seguir las huellas. Vas siguiendo. Vas a seguir hasta un punto y vas a saber que alguien ha dejado unas pisadas, pero no vas a llegar hasta el fin de donde salió o donde termina. Y Pablo está diciendo, es evidente la pisada de nuestro Dios, pero no vas a llegar hasta el fin. No vas a llegar al punto de donde comenzó y al punto de donde Él va a llegar. Son impenetrables. Si nosotros no podemos saber lo que Dios nos está diciendo que hacer, porque hay cosas que no podemos saber, especialmente cuando estamos en circunstancias difíciles, las preguntas son, Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué, Señor? Bueno, hay una respuesta para mí al menos, en cuanto a las pisadas, en cuanto a la gloria de Dios. Es difícil saber sus intenciones y su providencia y su soberanía en lo que está haciendo en cada uno de nosotros, en esta iglesia, en este país. Y Pedro dice, en cuanto a Jesucristo, porque la iglesia que Pedro se dirige estaba siendo ya perseguida, y estaban en circunstancias muy difíciles, ya habían cristianos asesinados por la persecución. Y Pedro dice en el capítulo 2:21 de primera de Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Lo digo de una manera más sencilla. La única manera de conocer los propósitos de Dios es obedeciendo, querido. ¿Podés entender? La obediencia te va a llevar a conocer al final de lo que Dios realmente estaba queriendo hacer y finalmente lo logró. Ocurrió esto con Job. Él obedeció, le fue difícil obedecer. Él ha perdido su casa, sus hijos, sus riquezas, su bienes, su salud. Y al final dice, Señor, yo te conocía, Señor, teóricamente. Pero ese conocimiento al final allá se logró sola y únicamente con la obediencia. No intentes llegar a la profundidad de las decisiones de Dios. Es imposible. A vos, a mí, a nosotros, hermanos, nos resta solo obedecer y Dios se glorifica. Pablo apoya las exclamaciones del versículo 33 en las citas del Antiguo Testamento, mencionadas en los versos 34 y 35.
en la forma de preguntas retóricas que anticipan una respuesta negativa. Vas a ver. Hace una pregunta retórica y ya tiene su respuesta, y es negativa. No hace falta responder, ya se responde en sí misma. La pregunta, la primera, el 34-35, disculpen. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Respuesta: nadie. ¿O quién fue su consejero? Respuesta: nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Respuesta: nadie. Pablo no estaba esperando una respuesta. Las primeras dos preguntas retóricas son una cita del capítulo 40 de Isaías, en el versículo 13. Y dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Él está repitiendo, Pablo está repitiendo esto. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Jeremías 23, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Hace una pregunta. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién, hermanos? Evidentemente las preguntas resaltan su trascendencia como Dios. Su inmutabilidad no cambia. Y evidencia la autosuficiencia del Dios en quien creemos. Nadie ha comprendido la mente de Dios y nadie ha sido su consejero. El mundo está lleno de consejeros. El mundo está lleno de consejeros que quieren dar a Dios instrucciones de cómo gobernar el mundo. Conozco una persona muy cercana a mí, una persona a quien lo quiero mucho, amo profundamente. Él ha inclinado su corazón diciendo, estoy ahora con la mentalidad del soy un ateísta. No dice soy ateo, soy ateísta. Lo que básicamente hace es, Señor, mostrá esto en el mundo y las circunstancias que está el mundo pasando ahora, y yo voy a creer en vos. Hacete evidente, de acuerdo a como yo te digo que te evidencies. Hermanos, esto es una arrogancia. Esto es un desafío directo al conocimiento profundo y autosuficiente de Dios. Esto es un desacato abierto a su soberanía. El mundo está lleno de estos. Solo por un momento imaginemos o pensemos cómo somos las personas y lo complejo que es armonizar cada uno de ellos en todos los países, cada uno de ellos. La manera que estos interactúan, la manera en que gobiernan con el absoluto poder y soberanía en que Dios maneja aquello. Te voy a hacer un ejemplo un poquito más sencillo. De vuelta, Dios en su soberanía, conociendo todos los tiempos, todas las eras, épocas, a cada persona, a cada gobernante con sus pecados, inclinaciones, sus limitaciones, su carácter, su cultura y todo eso, Dios gobernando sin perder ningún dato. Hemos hecho varias veces campamentos, hemos llegado a 250 jóvenes algunas veces, en 2 o 3 días, 4 noches incluso en lugares así, hermosos. Pero ¿saben lo que es mantener el orden de 250 jóvenes en un campamento, cada uno con su cultura, sus problemas, sus dificultades, su carácter, su capricho, sus debilidades? Es un loquero. ¿Y cómo hace Dios?
para poner todo en orden, siendo yo el principal desordenado. Y los otros también. Y Dios gobierna. Y nos muestra a Dios de esta manera la complejidad de la providencia con que Él está actuando. Y todo esto, teniendo en cuenta de que cada uno de nosotros somos libres, volitivos, tomamos decisiones y actuamos de acuerdo a nuestros deseos. Y Dios lo mantiene todo ordenado. Qué grande que es nuestro Dios. Dios es soberano, sus planes son perfectos y serán llevados cada uno de ellos de manera absoluta. Estamos a meses de que nuestro país vayan tomando decisiones en cuanto a gobierno. Colores, formas, inclinaciones, chapas, qué sé yo. ¿Saben qué? Dios ya sabe quién será el siguiente presidente. Y forma parte de su gobierno. Dios gobierna Paraguay. En el sentido de que tiene el control de lo que está ocurriendo hoy y lo que ocurrirá mañana y en esos meses en adelante. Él ya lo sabe. Y otra vez, no porque Dios ya lo sabe, nosotros no vamos a cumplir con nuestras obligaciones de ir a elegir quién es el gobernante. Él lo sabe en conocimiento y en conjugación a nuestra libertad de ir a elegir. Qué glorioso es. (34) Antes de eso, lo que vimos en Apocalipsis aquella vez, en el capítulo 7, creo, Él está sentado en su trono, queridos, gobernando. Nuestro Dios está sentado en su trono. Y si usamos un término bien paraguayo, no está en un catre tomando siesta, delegando el gobierno a algunos de sus ángeles. No. Él lo está haciendo personalmente. 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Literalmente, ¿quién ha entrado en la cámara de sus designios? La pregunta tiene su respuesta. ¿Alguno de nosotros estuvo allí con Dios en su despacho privado cuando Él estaba tomando decisiones y ha escuchado parte de las conversaciones? ¿O ha participado en esas decisiones? Evidentemente no. Y Job es reprendido por Elifaz en el capítulo 15, verso 7, y le reprende de esta manera en la crisis en que Job estaba. Dice Elifaz: ¿naciste tú primero antes que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? Y acá está la palabra. Job, ¿oíste tú el secreto de Dios? ¿Y está limitada a ti la sabiduría? ¡Wow! Querido, la sabiduría no viene en un paquete para vos. Tampoco te está permitido, me está permitido, nos está permitido tomar la mano de Dios y decir: Señor, esto es más sabio, haz esto con mi vida, Señor, de una vez. Resolvé, Señor, esta situación. Finalmente soy tu hijo, ¿o no? La sabiduría de Dios no está limitada a Hugo Menzel o a cualquiera de nosotros. No. Así como Elifaz reprendió a Job.
Deuteronomio 29:29 es un versículo muy controvertido, muy usado. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Cuando Pablo está hablando del conocimiento, profundidad del conocimiento y la sabiduría de Dios, no está hablando de la sabiduría no revelada. No está hablando de esa sabiduría. Él está hablando de esa sabiduría revelada. Todo el conocimiento del Evangelio, todas las escrituras, todo lo que Dios nos ha dado para que vivamos en adoración, en servicio y en absoluta entrega. De esto está hablando Pablo. No para que perdamos tiempo en cosas no reveladas. Eso lo haremos en su presencia. Y tendremos la eternidad completa y más. Si se tuviese que sumar un poco más. Pero hoy está revelada aquella profunda sabiduría que no es otra cosa sino hecho carne en Cristo mismo. ¿O quién fue su consejero? En esta pregunta existe un vocablo que se traduce o se usa como consejero, y este término es único en el Nuevo Testamento. No se usa en otra parte. Y significa el que toma decisiones, otra vez. El que aconseja a tomar las decisiones. Después, esta es la definición de esa palabra, después de la deliberación con otros del mismo gremio, analizando los pros y los contras. Por ejemplo, hay médicos en nuestros hospitales grandes, superhospitales, macrohospitales, en IPS, por ejemplo, acá en nuestro hospital de Seguro Social. Hay médicos que no ejercen la medicina ya en el campo médico directo, no están en un quirófano, pero sí están en un consejo, donde van discutiendo pros y contras de ciertas cosas muy delicadas que están ocurriendo y que hay que tomar decisiones. Son hombres con vasta experiencia, con mucho conocimiento académico y de dificultades que han hecho un currículum poderoso en ellos, y estos toman decisiones sobre ciertas situaciones. Y el término acá es, ¿quién fue su consejero? Poniéndonos a nosotros a la altura de Dios, como diciendo, Señor, acá vamos a conversar un poco sobre este asunto. Y yo empiezo a darle consejos a Dios, como diciendo, Señor, mira, la iglesia está de esta manera. Considera cambiar estas cosas. ¿Sabes que el anciano y aquel diácono y aquel hermano que no me saluda? Esta esposa que tengo, este marido que tengo, Señor, considera, por favor. Esta enfermedad que tengo, Señor. Vamos a razonar, Señor. Quiero servirte, quiero glorificarte. ¿Qué tal si mejoras mi economía, Señor? Te voy a alabar, te voy a servir, voy a hacer... No. Yo no estoy calificado para estar a la altura y razonar y negociar con Dios. No lo estoy. Romanos 9:20 lo hemos leído en cuanto a este tipo de pensamientos. Mas antes, hombre, 9:20, 21, disculpen. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Acá. La cerámica está negociando con el alfarero. Señor, yo quería ser un florero, no un brasero, no sé.
¿Por qué me hiciste florero, Señor? Porque yo quise. Porque yo soy soberano. Porque yo soy el dueño. Yo hice la masa y yo le doy la forma. Yo hice por medio de mí. Y es para mí también. Punto. Esto siempre es algo cómico para mí, pero somos así. Exactamente así. Marcos 8:31. Pedro intentando persuadir a Jesucristo. Y comenzó a enseñarles que era necesario que al Hijo del Hombre pedecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahí está la profundidad del conocimiento y la sabiduría de Dios, la gran misericordia, el Evangelio. Ahí se estaba por cumplir todo esto. Y Pedro dice, esto le decía claramente. Entonces, Pedro lo tomó aparte. Señor, veníamos a conversar. Quiero dar un consejo, Señor. Vamos a resolver este asunto. Mira, no es tan necesario. Qué arrogancia. Qué torpeza, hermano. Lo bueno de esto es que Pedro refleja lo que somos. Así somos. Queremos entrar en nuestra habitación y aún de rodillas con un aspecto súper espiritualista. Intentamos conversar con Dios y negociar con Dios a ver si nos inclina su mano hacia lo que mi corazón caído, egoísta, limitado de conocimiento. Y tratando de usar todo lo que está a mi alcance. Cuando un niño quiere convencer a su papá, papá, cómprame ese juguete, papá, y empieza puchero, palabras, huelga de hambre, incluso no voy a comer, no voy a dormir. ¿Conocen ese tipo de niños? Bueno, hacemos lo mismo con Dios algunas veces. Pedro intentó hacerlo. El reproche que recibió de parte de nuestro Señor fue duro, duro. Apártate de mí, Satanás. ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Lo que está diciendo es, nosotros le dimos algo primero a Dios para que Él esté en deuda con nosotros. Dios me debe algo a mí para que yo le reclame a Dios. Señor, recordate que yo soy un encargado de tal cosa. Señor, recordate que yo estudio teología. Señor, recordate que tengo 33 años en la fe cristiana. Recordate. Estudié hermenéutica, griego, hebreo. Estuve allá, aquí, abajo, arriba. Señor, no te olvides, Señor, estás en deuda conmigo. No, querido. Job 41, de vuelta, es una cita. ¿Quién ha dado primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Todo. Intentar pagar una deuda o dar recompensas a Dios pensando que nos debe favores es un gran pecado de arrogancia e irreverencia. Todo lo que hemos leído hasta acá, estoy convencido, produce en cada hijo de Dios un quiebre de todo orgullo. Y asumo que
producirá a nosotros un ánimo un espíritu de humildad, una humildad al entender de que podemos dar o que podemos recibir también. Pablo hace unas declaraciones sobre su condición humilde en el capítulo 17 de Hechos 22. Entonces Pablo, él estaba en Grecia, en Atenas, en el Areópago, en el lugar más sabio, en la cúspide del conocimiento. Pablo estaba allí, disertando. Y dice al Dios no conocido. ¿Se acuerdan que tenían figuras por todos lados? Y él pone, y en las escrituras dice al Dios no conocido en mayúscula, miren sus Biblias. Y él responde así en el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado, Él decidió el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él lo ha hecho. Escuché al pastor Sugel Michelén tomando este versículo y dijo con respecto a el aliento que nos da. Estás respirando. Y a mí me toca muy de cerca esto cuando alguien me habla de que nos falta aliento. Estás respirando porque Dios te da aliento. Y estás respirando con el Dios que te da aliento, con el pulmón que Dios te dio. Él lo ha decidido, Él lo está haciendo. Hermanos, no pequemos de en arrogancia. Colosenses 1:7, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten, en Cristo. Si por un instante Cristo se descuidase de nosotros, dejaríamos de ser. ¿Pudiste ver esta realidad? 36, Dios mediante continuaremos el domingo que viene. Para Él y por Él, porque de Él leo bien, porque de Él, es importante leerlo bien, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. De Él, la fuente, por Él, el medio, y para Él, el fin. Me fue muy difícil encontrar un título al sermón. Traté de dar vueltas y ponerle un título simple, corto, largo, llamativo. No hay otro. Sencillamente, el sermón es: a Él sea la gloria por los siglos. No hay nada que dar vuelta. Unos ejemplos de humildad y termino, hermanos. De hombres que se han encontrado con la gloria de Dios. Abraham, que ha experimentado los milagros y la guía de Dios aún en su necedad, le permite a Lot escoger sobre aquellas propiedades, aquellas tierras. Y él humildemente le dice: Lot, elegí el que quiera. Y lo hace, teniendo todo el derecho de él poder haber elegido primero. Moisés,
Es mencionado en las Escrituras como manso, más que todos los hombres. Aquel que experimentó el poder de Dios en Egipto, la sencillez y la gloria en la zarza que ardía pero que no se quemaba. Humildad. María, la mamá de Jesucristo, se sometió completamente a la voluntad de su Hijo. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a su palabra. Bien. El recaudador de impuestos, que de manera quebrada decía: Señor, sé propicio a mi pecado, Señor. Acá estoy. Perdóname, Señor. Encontrarse con la gloria, hermanos, quiebra todo orgullo, toda arrogancia, y nos lleva a la humildad de saber recibir. Y el apóstol Pablo, como otro ejemplo, fue uno de los hombres de grandes humildades, o de gran humildad, como lo quieras entender. En Hechos 20, cuando se estaba hablando con algunos principales, él dice: estuve sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. El Pablo que fue tumbado de su estatus, con todo su orgullo, con el peso de su orgullo, y al piso, y Dios le dice: ¿por qué me persigues? Y el arrepentimiento y la disposición inmediata, inminente: Señor, 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 ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pablo tuvo una perspectiva correcta de quién era él con relación a su Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Los santos en el cielo, fíjate en Apocalipsis, en su gloria, ninguno, nunca discute con Dios. Es evidente que los santos en su gloria todos los días están dando alabanzas, porque están embestidos con su gloria, su soberanía, su poder y su misericordia, que no lo podemos medir, hermanos. Vamos a orar. Señor, nos encontramos con tu palabra, nos admiramos de tu palabra, Señor. Nos emocionamos con tu palabra, Señor. Desarma todo aquello que humanamente se puede sostener ante ti. ¿Qué somos, Señor? En tu soberanía nos amaste. En tu sabiduría nos rescataste. En tu amor nos sostienes. En tus promesas, Señor, hemos de ser glorificados contigo. No, Señor, para nosotros, sino para tu gloria. Desde nuestra bajeza, Señor, te alabamos. Sea a ti toda gloria en Cristo Jesús. Amén.